estamos con Jerónimo Batista Butcher. Bueno, hemos tenido el gusto y el placer de que nos haya visitado durante estos 4 días con una agenda bastante extensa. Bueno, les decía, soy Jerónimo, tengo 21 años ahora, estoy estudiando Biotecnología e Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Y desde muy chico siempre me interesaron temas vinculados a la ciencia y la tecnología. Desde que tenía 12 años, en la escuela secundaria, empecé a competir en Olimpiadas de Biología. Era un modo de poder canalizar un interés, una clase que a mí me interesaba en particular, poder justamente aprender más sobre ese tema, prepararme para una competencia en la cual después tuve la posibilidad de competir a nivel nacional, ir a nivel nacional a una universidad en otras provincias, conocer gente de todo el país que estaban interesados en esos temas, poder intercambiar y bueno, justamente participar ahí. Y a partir de ganar distintos premios en esas instancias tuve la posibilidad de representar a la Argentina a nivel americano, primero a nivel internacional cuando tenía 14 años en la India. Después, a partir de esto, surgieron posibilidades también de participar en distintas becas de investigación. Todos temas muy distintos vinculados a la ciencia que me vienen interesando y que me permitieron justamente acercarme más, conocer más cómo funcionaba eso, acercarme a conocer de qué manera funciona el sistema académico. Estuve desde en una isla en Chile trabajando en análisis de ecología liquénica, estudiar el comportamiento de las comunidades de líquenes, hasta en Israel en un laboratorio de física de partículas trabajando en disociación molecular inducida por láser. Todos temas realmente muy distintos, pero era justamente eso, era poder involucrarme en este tipo de problemáticas y poder entender de qué manera justamente a través de la ciencia se puede conocer muchísimo más cómo funcionan las cosas y de qué manera se pueden generar herramientas con gran potencial para poder contribuir a ese sentido. Entonces después, cuando estaba terminando la secundaria ya en el último ciclo, en los últimos 3 años, entré en una orientación que era de tecnología de la información y la comunicación, donde empecé a aprender a temas de programación, de electrónica, de diseño, herramientas cada vez más aplicadas y que tienen realmente un potencial enorme también para generar soluciones. Y entonces, vinculando todo esto, todos estos temas en los cuales empezaba a acercarme al mundo de la investigación, a todas estas herramientas tecnológicas, y sobre todo también con estos temas, estas problemáticas que yo les contaba antes, que también me interesaban también desde hace bastante tiempo y me convocaban realmente a poder tratar de hacer algo de mi lugar, fue que empecé justamente a pensar en este proyecto que te voy a contar ahora. Partiendo de un problema muy cotidiano, de una situación que yo realmente vivía a diario y que me empezó a llamar la atención, fue que empecé a trabajar en este proyecto. Yo les decía, estaba terminando la escuela secundaria, estaba entrando al 6º año y veía todos los días cómo los chicos en mi escuela, una escuela bastante grande que tenía muchos dispensers de agua, iban, agarraban un vaso de plástico, tomaban un trago de agua, tiraban este vaso y eran todos los días estos tachos de basura al lado de los dispensers de agua, rebalsando de vasos de plástico. Me llamó un poco la atención ver esas montañas de vasos de plástico en algún momento y después entonces me puse a tomar más conciencia, a hacer estimaciones y veía que todos los años se estaban tirando más de 600 kilos de plástico residual solamente por usar vasos descartables en una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se imaginan esto a nivel de todo el país? Son más de 1.000 millones de vasos que tiramos todos los años y después esto a nivel global también escala exponencialmente con un uso de más de 5 trillones de vasos de plástico. Es realmente un producto de los más expandidos a nivel global, porque está justamente vinculado a los alimentos, vinculado a todo el consumo de bebidas, y entonces realmente es algo que se usa de manera muy intensiva, muy masiva. ¿Y qué pasa? Son productos que usamos por literalmente, en muchos casos, segundos y después se tiran y duran eternamente y se pasan a transformar en el problema que yo les comentaba al principio, que literalmente estamos, estos mismos vasos, yo les muestro acá que los consumimos de manera tan intensiva, los estamos consumiendo después uno de estos por semana en todos los alimentos están en el aire, estas micropartículas de plástico están en suspensión en el aire, incluso se ha encontrado hace poco que cuando llueve, muchas veces esa lluvia contiene plástico, porque ese plástico que está en suspensión en el aire justamente cuando viene el agua se lo lleva, entonces es realmente impresionante el alcance que todo esto tiene. Y entendiendo que realmente necesitamos una alternativa para evitar justamente estas grandes implicancias ambientales que se generan, fue que empecé a buscar la forma de generar una opción y arrancar a desarrollar unas máquinas que producen y dispensan vasos completamente biodegradables que están producidos a partir de extractos de algas. Estos vasos justamente lo que brindan es una alternativa completamente funcional a los vasos de plástico o de telgopor, porque justamente pueden contener distintos tipos de bebidas y una vez que se
usan de manera normal, como los vasos descartables, pueden justamente ser desechados para ser compostados, o en la tierra misma se van descomponiendo, se van degradando de forma natural, y esto regresa a la tierra y en menos de un par de semanas literalmente se degradan totalmente. En el camino de ir desarrollando esta alternativa fueron surgiendo distintas oportunidades, tanto de investigación como de aprendizaje, y después también instancias como la representación de la Argentina en el G20, en la cual tuve la posibilidad de ser parte de la Cumbre Mundial de Jóvenes en Alemania hace 2 años, en 2017, trabajando justamente en temas ambientales, de cambio climático, teniendo incluso la posibilidad de representar a este comité ante la canciller alemana Angela Merkel, e incluso este año también regresé hace apenas unas semanas de Harvard y MIT, donde también tuve la posibilidad de recibir una distinción y participar de un programa de formación realmente muy enriquecedor. Cuando vos estás en diversos lugares, te vas encontrando con gente. ¿Qué gente te alentaban, acompañaban y cómo iba haciendo eso? Desde el principio, tal vez era yo estando en una clase en particular y que me interesaba o me gustaba eso, y entonces desde los propios profesores de esa misma materia que me decían, bueno, si te gusta esto o te está, digamos, despertando algún interés, podés meterte en este programa, por ejemplo, en unas olimpiadas de biología, olimpiadas científicas, distintas competencias en las cuales uno podía prepararse, aprender más todavía sobre esos temas y después entrenarse para competir a nivel nacional. Después se iba bien ahí a nivel americano, internacional, y fueron todas esas oportunidades en las cuales fue clave ese apoyo, por un lado, de ese motor inicial que me llevó a eso, después de los profesores que me preparaban ahí, después justamente, bueno, representando a Argentina, las universidades nacionales que organizan todos esos certámenes y que potencian justamente la posibilidad de que uno pueda representar a Argentina y seguir preparándose, aprendiendo más sobre todos esos temas. Y después, por ejemplo, en la orientación en la que yo estaba en la escuela, que era una orientación de tecnología, estando ahí todos los profesores siempre como muy dispuestos a poder apoyar en el desarrollo de un proyecto, de alguna idea que a uno se le ocurría o lo que fuera, en el cual ellos pudieran tener justamente más experiencia y poder compartir o asesorarte en cómo ir encarándolo, y también, bueno, brindarte el espacio, el lugar para que uno pueda avanzar con eso también. ¿Qué es lo que te facilita el conocimiento? ¿Cuál es la estrategia o la forma en base a todo el caudal de profesores que ya has transitado, talleres y demás? Y ni hablar si encima te despierta por ahí cierto interés, curiosidad. Particularmente a mí lo que me suele suceder es, trato de cuando aprender un tema o de cuando están explicando algo, tratar de interiorizar la lógica de eso, poder comprenderlo a nivel conceptual, para después a partir de ahí, bueno, sí, tener como más los detalles y todo y poder profundizar en eso, pero sobre todo entender la lógica, incorporar eso como la manera de operar en ese tema. Entonces a partir de ahí se torna mucho más sencillo poder trabajar con eso, poder resolver problemas a partir de ahí o tenerlo como una herramienta. Y por ejemplo, en mi escuela Nord siempre lo que pienso que fue realmente muy valioso es el hecho de que siempre buscan fomentar el hecho de que uno pueda acceder a oportunidades, o que si uno realmente quiere aprovechar, pueda realmente explotar todo ese interés o esas potencialidades que uno va desarrollando, brindándote justamente desde la posibilidad de anotarte en esto, de acompañarte en ese camino, de ir siempre justamente poniéndose a disposición. Y eso creo que es algo realmente fundamental. Cuando entré a esta escuela en Nord, todo el mundo, esa amplitud de distintas oportunidades o distintos talleres o distintas actividades que te ofrecía, era algo como yo veía todo eso y realmente me quería meter en todo. Y estuve desde, bueno, estas olimpiadas científicas que te contaba, hasta modelos de Naciones Unidas, talleres de animación, de diseño, de cosas tecnológicas, científicas, de todo realmente. Y eran todo eso, bueno, la chance de tener eso y poder aprovecharlo y tirarse de cabeza por ese lado. Y además también es una cuestión de, en general después, en otros casos, al no tener esa facilidad o no tener ese entorno que propicie todo ese desarrollo, muchas veces la gente ni siquiera se entera de que existen oportunidades o que están ahí, pero si uno no las conoce, realmente se van a terminar desapareciendo porque uno realmente no las puede aprovechar. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, armé esta iniciativa, una plataforma para tratar de difundir eso, juntando información sobre distintos programas, concursos, competencias, becas, que después, junto con un grupo de distintos amigos que se fueron sumando, voluntarios, lo empezamos también a compartir y a llevarlo a distintas escuelas o distintos lugares, para que eso realmente se pudiera tornar accesible y efectivamente pudiese ser un canal para que los chicos pudieran aprovechar eso y seguir creciendo en su camino personal, profesional. ¿Cuál es el riesgo? Porque de las ganancias ya sabemos, pero quizás falte
decirle o darle alguna herramienta a aquel que no se anima? En la etapa de la vida en la cual puede tratar de aplicar por ahí o de meterse, siempre es como un mundo de oportunidades en los cuales tampoco es que estar resignando mucho por anotarse o por tratar de entrar justamente a esas distintas competencias o lo que fuera. Entonces, para mí que hay muchísimo por ganar. En realidad, en el camino es siempre esa cuestión de que uno va tomando decisiones, va eligiendo y las cosas no van funcionando. Si tiene suerte, sí funciona algo, y eso después, que tal vez uno lo entiende como que no funcionó, puede ser el disparador de otra cosa también más interesante incluso de lo que se había metido al principio. Y en realidad, como que en líneas generales uno nunca tiene certeza de que las cosas van a funcionar, pero si no se animan, directamente está eliminando esa chance de que pueda darse. Desde lo ambiental, ¿qué sentís que estás motivando más? ¿Tu búsqueda de un desarrollo creativo o un desarrollo tecnológico? ¿O ambos? A ver. De la parte en la que yo empecé a involucrarme activamente en esta problemática ambiental particular vinculada a los descartables plásticos, a la contaminación que representan, pienso que eso va bastante de la mano inicialmente de el desarrollo más tecnológico o de un proyecto de base científica en el cual uno puede generar justamente una alternativa a un producto puntual, en este caso, bueno, máquinas de vasos biodegradables como alternativa a los vasos de plástico descartables para evitar el impacto ambiental que se tiene posteriormente a su uso y todo el impacto que eso tiene en nuestra salud, en la degradación de ecosistemas, etc. Y en ese mismo camino, digamos, fueron surgiendo muchas otras cuestiones vinculadas también a esta misma problemática, a esa misma situación en general crítica que tenemos a nivel ambiental, de cómo uno puede ir contribuyendo, que van desde, bueno, ir compartiendo esto, ir comunicando realmente la situación que estamos atravesando para que se entienda, para que uno realmente se dé cuenta del impacto que tiene a nivel directo en nuestras vidas, en la humanidad, en el entorno en el cual vivimos, y que eso no solamente va de la mano de lo que puede hacer cada uno a nivel individual, sino también de justamente, bueno, potenciar soluciones de lo tecnológico, de lo económico y sobre todo también a nivel estatal, gubernamental, poder acelerar todo eso y entenderlo como realmente la responsabilidad que tenemos para que eso se vaya dando como un cambio efectivo. Digamos que entonces esos son tus próximos objetivos. Esto que decía un poco, o sea, tanto de la parte del desarrollo tecnológico como seguir por esta parte de la comunicación de la problemática, y sobre todo también esta cuestión a nivel legislativo de generar un marco, de promover a nivel gubernamental que se entienda esta problemática y que los estados se puedan comprometer con el rol que tienen que tener para acelerar esta transición tan necesaria que tenemos para ir mejorando las perspectivas en esta situación crítica que tenemos a nivel climático, de contaminación ambiental en general, y que está muy vinculado también con cuestiones de desigualdades sociales que realmente se ven muy atravesadas por esto y que realmente necesitan justamente que se tome acción para poder evitar que estos daños puedan ser cada vez peores. Gente que ni siquiera tiene forma de gestionar sus residuos, van y les tiran residuos peligrosos, patogénicos, así que muchas veces son vectores muy potentes de enfermedades. A su vez son residuos muchas veces muy inflamables. Entonces, ¿qué pasa? En esas zonas que además son inundables muchas veces, están conviviendo definitivamente con la basura que ellos generan y con la basura que nosotros generamos, y sobre todo con la porción más peligrosa de la basura que nosotros generamos, tal vez no en nuestra casa, pero cuando vamos a un hospital, cuando compramos algo que justamente se produjo a través del proceso industrial. Todo eso impacta en la salud de la gente, impacta en sus vidas. Imagínense que les estoy hablando de justamente un asentamiento muy humilde, vivir en condiciones precarias donde se suma estar respirando basura peligrosa que se prende fuego, y a su vez cuando se inunda eso entra esos residuos a tu casa. Pero cuando uno se aleja del Gran Buenos Aires, cuando uno va a la mayoría de las provincias del país y cuando va en realidad a la mayoría de los lugares del mundo, ni siquiera existe este tipo de gestión de residuos en los cuales hay un relleno sanitario. En la mayoría de los lugares del mundo la basura termina en basurales, literalmente en lugares donde se tiran descampados en basurales a cielo abierto. Entonces quedan justamente estos residuos en contacto con la naturaleza, con el entorno, con las corrientes de viento, con el agua, con justamente corrientes de agua que van a terminar yendo la mayoría a parar al mar, a los océanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generamos residuos, juntamos esa basura, pero muchas veces es como que directamente queda tirada en el entorno y termina en situaciones como esta. Esta es una imagen de Jakarta, en Indonesia, donde vemos de manera bastante extrema justamente estos residuos que quedan librados al azar, que después de que uno los gestiona, y entonces quedan en la naturaleza y de vuelta muy en contacto con la vida de la gente. Esta imagen en particular, lo que vemos mucho son residuos plásticos.
residuos plásticos, ahí ven bandejas, ven vasos, ven bolsas, ven de todo. ¿Y por qué vemos eso particularmente? Porque estos residuos plásticos, que son, digamos, una gran parte de lo que nosotros tiramos día a día en embalajes, en productos descartables sobre todo, no se descomponen nunca. Van a terminar contaminando eternamente, porque este material, el plástico, justamente va a tardar muchísimo tiempo en ir fraccionándose en pedazos más chicos. No es que se biodegrada, no es que vuelve a los ciclos de la naturaleza, sino que va a tardar cientos de años en ir partiéndose en pedazos cada vez más chicos. Y el problema ahí no desaparece, sino que empeora, se torna peor, porque directamente ese residuo sigue estando ahí, pero se invisibiliza, entonces ya ni siquiera lo podemos ver, no lo podemos controlar. Y en esta imagen, ¿qué vemos? Esos residuos, principalmente residuos plásticos, en el agua. En el agua, en la mayor parte de la superficie que cubre nuestro planeta, está cubierta por agua y justamente tienen grandes cantidades de este tipo de residuos. Seguramente hayan escuchado las grandes islas de plástico, la gran isla de plástico del Pacífico, por ejemplo, que son lugares donde se concentran todos estos plásticos por las corrientes del mar. Y justamente lo que pasa ahí es, tenemos cantidades de extensiones enormes de tierra donde justamente esto se va juntando. La gran isla de plástico del Pacífico, que es la que está a la altura del Pacífico Norte, a la altura de California, tiene 10 veces la superficie, ¿sí?, el área de Uruguay. No solamente afectan la vida marina, que es la fuente de alimento directa de más de una de cada 7 personas en el mundo, de más de 1.000 millones de habitantes a nivel global, sino que justamente cuando hablamos de que está en el agua, están nuestros alimentos, están los alimentos, están lo que nosotros comemos, estamos constantemente ingiriendo ese plástico. Hace poco más de un año salió un estudio que lo que muestra es que más del 90% del agua mineral embotellada que compramos tiene micropartículas de plástico. Es muy reciente que nos empezamos a enterar de todo esto. Y en general, cada uno de nosotros, sí, todos nosotros, en promedio por semana, se está comiendo alrededor de 5 gramos de plástico, sumando todo esto de microplástico se le llama, son todos esos pedazos de plástico que está en el agua que tomamos, que está en los alimentos. Eso es el equivalente a estar comiéndonos un vaso de plástico descartable por semana. Y eso literalmente hasta hace muy poco no lo sabíamos. En Argentina tenemos una de las cuencas más contaminadas del mundo, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Tal vez han escuchado hablar del Riachuelo. Justamente acá no solamente tenemos esta situación que yo les describía antes, donde tenemos un basural a cielo abierto, es decir, lugares donde la gestión de los residuos prácticamente es inexistente y está justamente la vida de la gente en contacto directamente con los residuos que se generan, ¿no?, que están tirados en los lugares donde se vive. Sino que además se suma que están los residuos de la cuenca petroquímica de Docsud, ¿sí? A este lugar, a este río, se le vierten distintos tipos de residuos líquidos, de efluentes de esta industria, y que justamente muchas veces no tienen mucho control. Y entonces, ¿qué pasa? Se suma esto de estos residuos, casos donde hay muchos niños que no llegan a los 5 años de vida por altos niveles de plomo en sangre, que tiene una letalidad importantísima. Entonces justamente empezamos a ver de qué manera tan directa estos residuos que generamos constantemente impactan nuestra salud. Tengo entendido que has tenido una iniciativa para presentar en la legislatura. Contanos un poquito de eso. Así es, bueno, justamente en esta cuestión de la problemática de los descartables plásticos o el impacto que eso tiene a nivel ambiental y bueno, todas estas otras cuestiones ligadas a ello que recién comentaba un poco, lo que decidí fue, bueno, tratar de potenciar o de acelerar el avance a nivel gubernamental y entonces tratar de generar un avance a nivel legislativo para tener un marco en Argentina, así como país, para frenar la contaminación por descartables plásticos. Bolsas de plástico, vasos, platos, cubiertos, todo este tipo de cosas que realmente las usamos de manera muy efímera y después van a contaminar eternamente. Entonces, presentamos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que se está trabajando actualmente en la Cámara de Diputados, con lo cual estoy justamente moviéndome para lograr un apoyo interpartidario que se pudiera avanzar realmente como un tema central común que nos compete a todos, y justamente ahora se está trabajando en la Comisión de Ambiente, que es el primer giro de este proyecto, y se está logrando justamente un avance bastante importante, con apoyo muy importante, que lo que va a permitir es, si se logra un primer dictamen ahí, se pueda tratar esto a nivel de la Cámara de Diputados y después se pueda lograr sancionar una ley nacional que permita justamente regular el uso de este tipo de productos. Y por otro lado, esta petición, que es una digamos, juntada de firmas virtual que se puede encontrar en esta plataforma que se llama Change. Argentina no descarta la petición, ahí cada uno de ustedes puede también sumar su firma para realmente respaldar esta iniciativa y poder pedir que esto se trate de la manera más rápida posible, no solamente a nivel del Congreso de la Nación, sino que también inmaterial, para abordarlo desde el otro extremo, no solamente como una ley nacional, sino a nivel local, en cada pueblo, en cada ciudad del país, que en cada rincón de la Argentina se pueda avanzar estos temas. Hay material que armé ahí, que son un formato de ordenanza municipal editable, que hay también fundamentos para respaldar todo esto,
que hay ejemplos legislativos que son justamente precedentes de todo esto, material para que se pueda tomar en cada comunidad y se pueda ir avanzando. Y esto no solamente para que se vaya apoyando a partir de las bases que se sienten como presupuestos mínimos a nivel del Congreso de la Nación, sino también que son una cuestión mucho más cercana a la comunidad, porque al fin y al cabo, si no es una cuestión de hábitos que se van a ir transformando y que somos, digamos, cada uno de nosotros en nuestras comunidades los que los vamos a estar ejerciendo, y entonces cuando se ponga en marcha todo esto, lo fundamental es que esté cercano a cada uno de nosotros. Realmente toda esta movida, esta ola que se ha dado a nivel global, ligada justamente a estas movilizaciones que han justamente llevado este reclamo de imprimirle incluso este sentido de urgencia, y que han llevado a que realmente tenga un alcance muchísimo mayor que tal vez el que venía estando teniendo hasta ahora. Toda esta cuestión, sobre todo particularmente ligada a la crisis climática y el impacto que eso tiene en nuestras vidas, en la economía, en la salud de la gente y en el futuro justamente del mundo, de todos nosotros y de las futuras generaciones. Eso es lo que realmente me parece crucial, y sobre todo también me parece muy importante porque ha potenciado todo ese debate, y por lo menos ahora se va abordando en cada vez mayor medida. Y sobre todo también lo que vos contabas de que se ha dado en gran parte desde el sector más joven, o que se ha visibilizado eso porque se ha incorporado muchísimo la temática y se la ha tomado como justamente una lucha, una causa que realmente tiene que potenciarse y que es muy necesario que se vaya a empezar a tratar de manera cada vez, digamos, más seriamente, y también de manera más urgente. Y la cuestión igualmente es que no es una causa que únicamente esté ligada con los jóvenes o lo que fuera, sino que realmente es un compromiso, una situación que nos compete a todos y que verdaderamente necesita que todos estemos comprometidos con eso, porque no podemos tampoco esperar a que se haga todo esto por parte de los jóvenes, o esperar tiempo a que estas generaciones tal vez tengan más conciencia, pasen a tomar decisiones que vayan a estar afectando todo esto, sino que realmente tenemos una oportunidad ahora, una chance en la cual estamos siendo de las primeras generaciones que empiezan a sufrir realmente en medidas cada vez mayores el impacto de esta crisis ambiental que estamos viviendo, y por otro lado también somos de las últimas que va a tener la chance de poder hacer algo, de revertir justamente esa situación antes de que se vaya tornando cada vez peor. Entonces la realidad es que necesitamos todos comprometernos, los jóvenes, los adultos, todos, para poder trabajar en conjunto y para poder abordar esta gran problemática que nos afecta a todos, que la estamos causando nosotros y que realmente necesitamos actuar cuanto antes para que se pueda resolver de la mejor manera posible. Excelente. Excelente forma de cerrarlo. Hace alrededor de 100 años, sí, cerca del año 1900, la mayoría de todos estos productos que yo les contaba hoy en día son de plástico. No eran de plástico porque estos materiales no se habían desarrollado todavía, ¿sí? Todo este tipo de productos, bolas de pool, bolas de billar, un peine, juguetes, todo este tipo de cosas eran de marfil. Esas son bolas de pool de marfil. Marfil que, para justamente generar este tipo de bienes de consumo, se extraía de los colmillos de los elefantes. Se cazaba de manera bastante indiscriminada a estos animales para poder vender este tipo de productos, y se empezó a dar cuenta la gente que se estaba generando un problema ambiental. Y aunque ustedes no lo crean, y les suene irónico después de lo que les acabo de estar mostrando en las diapositivas anteriores, el plástico, los materiales plásticos, surgen como alternativa a un problema ambiental. ¿Por qué? Porque justamente al ver esta situación tan crítica de depredación de una especie, la gente empezó a plantear, bueno, necesitamos justamente tener una alternativa, un material que sea sintético, que se pueda producir sin consumir directamente estos recursos naturales. Entonces empezaron a trabajar investigadores e industrias y empezaron a poder justamente producir este tipo de alternativas. Usaron primero el celuloide, la baquelita, las primeras versiones de estos materiales plásticos, y después esto fue creciendo muchísimo. Con la Segunda Guerra Mundial se produjo una capacidad enorme para justamente abastecer todo ese consumo que se daba en la guerra, y después lo quedó disponible y se empezó a producir cada vez más este tipo de productos plásticos. Y bueno, hoy en día, de nuevo, lo tenemos realmente por todas partes, y es algo justamente que lo tenemos en todas partes, y tal vez ni siquiera somos conscientes del alcance que se logró en solamente 100 años. 100 años, yo les digo, alrededor del año 1900 se empezaron a producir estos materiales. En los últimos 10 años producimos más plástico que en todo el siglo pasado. Entonces esto no solamente existe, sino que crece, y no para de crecer, y crece a tasas exponenciales, crece realmente a un ritmo enorme, y realmente no tiene perspectivas de poder disminuirse eso por ahora. Esta segunda imagen, esa imagen del medio, me gusta parecer como una analogía, una metáfora de esta situación que estamos viviendo. Es una imagen que representa a la figura del rey Midas de la mitología griega. No sé tal vez hayan escuchado hablar de este personaje. Si no lo conocen, este personaje lo que tenía era una gran ambición, una gran codicia de algún modo, una gran obsesión con acrecentar su poderío económico,
con poder hacer crecer sus riquezas. Una vez se le concedió un deseo y lo que pidió fue que todo lo que tocara se transformara en oro. Se le concedió el deseo, él estaba muy contento, se fue rápidamente a una cantera, empezó a tocar piedras, las convertía en oro, estaba maravillado. Volvió a su casa porque tenía hambre, fue a agarrar una manzana y la convirtió en oro, no la podía comer. Le fue a contar esta gran noticia a su hija, fue a saludarla, le dio un abrazo y la petrificó. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Justamente cómo este material tan precioso, tan increíble, con el cual él estaba tan obsesionado, se le tornó en contra y terminó de algún modo arruinando su vida. Y de alguna manera justamente esto lo estamos viviendo con el plástico. Este material tan versátil, tan funcional, tan económico, tan higiénico, que nos permitió facilitar nuestra vida de muchas maneras y que por eso es que hoy está por todos lados, se nos está tornando en contra. Y esto es lo que representa esta última imagen, una portada de Nat Geo de hace poco más de un año, que también lo que nos muestra es que lo que estamos viviendo, o el problema que tenemos con la contaminación plástica, no estamos ni siquiera viendo la punta de un iceberg de todo lo que justamente representa. ¿Por qué? Porque todos estos estudios que yo les contaba antes, de cuánto plástico estamos ingiriendo, de cuánto plástico está realmente por todos lados en estas micropartículas que ni siquiera lo vemos, es realmente muy reciente, es cuestión de los últimos meses, el último año, y realmente es algo impresionante el alcance que tiene y todavía todo lo que falta por llegar a entender justamente el alcance de esta problemática. Pero la cuestión con todo esto es cómo nos planteamos nosotros ante este problema. Les hablaba de un problema que tal vez puede ser algo que ver estas cifras, ver este impacto, es algo que nos puede preocupar, nos puede asustar de algún modo, pero el tema es ese, no nos tiene que inmovilizar, no nos tiene que preocupar, nos tiene que llamar a ocuparnos de esto, porque literalmente somos nosotros los que estamos generando este problema. Día a día con nuestro consumo estamos produciendo este problema y tenemos que entender que es un desafío que nosotros planteemos nuestra postura de la otra forma, poder entenderlo como un problema, como una responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que realmente involucrarnos para poder revertir esta situación y poder justamente frenarla antes de que sea demasiado tarde, como decía al principio. ¿Qué sensaciones te llevas de esta visita por Madrid? No, bueno, la verdad que una experiencia increíble, muy bueno. Por ahora, bueno, he estado en distintos entornos, conociendo, hablando con gente de sectores muy distintos, desde distintos chicos, de escuelas, de distintos espacios que se pudieron acercar, con los que pudimos compartir, investigadores, docentes, gente de distintos proyectos, de empresas, de las cámaras, todo esto poder compartir con ellos, tanto así de la parte académica, de la universidad, realmente gente de muchos sectores y poder conocer cómo están desarrollándose, la visión que tienen sobre estos temas, poder ver cómo se desarrolla también la vida acá en el entorno, bueno, también aprovechar justamente para conocer acá que nunca había venido y poder hacer una breve recorrida también en estos paisajes tan increíbles. Y bueno, la verdad que realmente en líneas generales es una visita muy buena y poder seguir compartiendo y poder seguir en contacto y trabajando en conjunto justamente para poder seguir mejorando en todos estos sectores o seguir abordando todos estos temas en los cuales estuvimos charlando con mucha gente por estos días. ¿Podrías explicar brevemente cómo es el proceso de producción de este vaso? Bueno, centralmente yo les decía, son fibras vegetales, particularmente que absorben mucha agua, entonces lo que se forma es como una red, una malla en la cual está embebida esta agua, y entonces estructuralmente estos vasos están compuestos principalmente por agua en realidad. Pero la cuestión es, justamente, tenemos esta fibra vegetal que se produce de manera renovable, se consume muy poco de esto para poder producir este tipo de estructura, poder tener un vaso, y después, una vez que eso se tira, se deja en la tierra, se pone en una compostera o lo que sea, la forma ideal justamente de poder procesar este tipo de residuos orgánicos, se empieza a descomponer por los microorganismos que están en el entorno esta fibra vegetal. Entonces, una vez que esa estructura se va desintegrando, el agua que está ahí adentro se volatiliza o vuelve a la tierra, entonces de esa manera es que se acelera tanto el proceso de descomposición y por eso se descompone tan rápidamente. Empecé a trabajar primero con un alga que era de origen japonés, entonces particularmente era un producto importado, entonces empecé a experimentar con eso, después con productos de origen nacional y después variando justamente eso, pero son en sí materiales que estructuralmente son muy similares y lo que te permiten es esto, de formar este tipo de redes de consistencia en la cual se absorbe mucha agua y se logran estas propiedades estructurales o mecánicas funcionales similares a las de un vaso de plástico descartable, pero que después se degrada tan rápidamente al estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, los bioplásticos principalmente actualmente se generan con el almidón de la papa, de la mandioca, de todo ese tipo de porotos. Es lo que más está creciendo en términos de bioplásticos. El tema con los bioplásticos es que tal vez no es lo óptimo porque buscan realmente emular estructural y mecánicamente las características de los polímeros plásticos tradicionales. Entonces, ¿esto qué genera? Que
consumen recursos renovables para poder producirse, pero que después tienen características funcionales muy similares a las del plástico y entonces tienen una duración también muy similar a la del plástico. Entonces el tema ahí es, ese tipo de productos es obviamente mejor que estar consumiendo recursos no renovables y contaminando, generando emisiones a partir de los derivados del petróleo para poder producir este tipo de materiales, pero tampoco es una solución mágica. La mayoría de esos casos son productos que son compostables a nivel industrial, es decir que al ser fibras vegetales pueden volver a la tierra, pero necesitan una ayuda, es decir, uno no lo puede dejar uno en una compostera en su casa y que se degrade, entonces es necesario tener facilidades que no existen en la mayoría de los lugares del mundo, entonces es como si no se acompaña con esa gestión de residuos adecuada, ese tipo de materiales tampoco resuelven el problema. En este caso yo lo que apunté justamente a un producto funcional, definiendo justamente las propiedades que requería y que después pensar realmente una vez que a corto plazo, una vez que se termina de utilizar y se tira, realmente que se pueda descomponer en cualquier contexto. Y sobre todo la cuestión también es entender que no es una cuestión de una solución mágica, un reemplazo en el cual yo te digo, te saco todo tu vaso de plástico que vos tirás y me llenás todos esos detalles de doceta de vasos de plástico para que hagas una montaña de estos otros vasos. Todo lo contrario, es un poco una alternativa, pero la cuestión, lo primordial, lo más importante, como yo te decía antes, es no generar estos residuos. En este tipo de contextos cotidianos, donde uno va a una oficina, por ejemplo, y puede tener una taza, ¿para qué necesita vasos descartables? Realmente es una cuestión de cambiar ese hábito y poder tener este tipo de alternativas, de opciones que van acompañando justamente para evitar y facilitar todo esto a nivel logístico. Sobre todo en lugares como, por ejemplo, un lugar de comida al paso, donde la gente no puede llevar sus propios elementos para poder consumir este tipo de alimentos, o en un hospital, en un lugar que por cuestiones de higiene se requiere que algo sea descartable. Entonces, en este tipo de contextos, poder contribuir con esta opción, poder acompañar este proceso de transformación, pero lo principal es eso, es entender que los productos descartables realmente en muchos casos, por ejemplo, los sorbetes, ni siquiera es necesario consumirlos, entonces de esa manera nos ahorramos ese impacto y por otro lado podemos ir justamente transicionando con estas alternativas. Y bueno, la idea es, por un lado eso, poder sobre todo enfocarlo el consumo, acá dice a las universidades, en realidad a lugares, a contextos donde no tenemos mucha opción, enfocarlo principalmente por ahí, sobre todo en cadenas de comida o lugares de comida al paso, y justamente viendo cómo funciona para hacer crecer la implementación de esta alternativa. Bueno, a ver, particularmente siempre me interesaron este tipo de temas de problemáticas sociales, ambientales y la forma en la cual uno podía contribuir desde su lugar. Como les contaba al principio, empecé a acercarme a todo esto desde la parte más científico-tecnológica, tal vez de los temas que me interesaban, desde las cosas que me gustaba desarrollar o aprender o conocer más sobre eso, y la forma que encontré de poder vincular eso que estaba haciendo con un problema tal vez cotidiano con el que yo veía todos los días. O muchas veces es una cuestión de entender un problema o tener un problema o vivir un problema o empatizar con un problema y entender que nosotros a través de áreas muy diversas, puede ser de la tecnología, puede ser de la gestión, puede ser de lo comercial, puede ser de los hábitos cotidianos, desde la educación, desde el voluntariado, de la comunicación, de realmente un montón de áreas puede contribuir a mejorar distintas situaciones. Somos generaciones que empezamos a entender todo este problema, que empezamos a ver los impactos de manera cada vez más consistente, más grave, y que esto va creciendo, o sea, no está en un patrón que vaya disminuyendo, sino que está creciendo, y necesitamos revertir eso, porque no solamente somos las primeras generaciones que empezamos a ver los efectos de manera cada vez más patente de estos temas ambientales, sino que somos también de las últimas que pueden realmente hacer algo para revertir este problema antes que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio y el acompañamiento de todo acá. Nosotros estuvimos encantados. Gracias.